Bueno, pues buenos días a todos. Si os parece, vamos a empezar esta sesión de comunicación y debate. No sin antes felicitar de nuevo a la organización, porque está siendo un congreso súper interesante. La sesión tiene dos partes. Primero, la publicación y repercusión en periodismo y luego publicación y repercusión en relaciones públicas. Y en esta primera parte comenzamos con la intervención del profesor Andreu Casero de la UGI, de la Universidad Jaume I de Castellón, que nos va a hablar de publicar con impacto en periodismo, consejos, retos y desafíos pendientes. Pues Andreu, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, gracias, José Alberto. Buenos días a todos y todas. Es para mí un placer acompañar en este congreso, aunque me hubiera gustado estar personalmente, pues por desgracia tenía unas clases que no he podido modificar y os tengo que acompañar online. En todo caso, os agradezco mucho la invitación y para respetar el tiempo que voy a iniciar ya. Voy a compartir pantalla correctamente, si lo diríais, y de manera pues hago la presentación muy brevemente en este soporte preparado. Bien, mi intervención está relacionada, como se me pidió, con la publicación con impacto en el ámbito del periodismo y obviamente es una cuestión vista desde mi visión puramente personal, por lo tanto que nadie la tome más allá de una perspectiva personal y unas opiniones personales. Yo la he organizado a partir de consejos y retos que plantearé muy brevemente y que luego, obviamente, si hay cuestiones, estaré encantado de intentar resolverlas. El primer consejo, en este caso, sería, bajo mi punto de vista, primar las preguntas frente al caso de estudio. Es decir, en el diseño de la investigación, en la elección de qué vamos a estudiar, en mi opinión, debemos hacerlo primero pensando en qué queremos saber, es decir, qué preguntas queremos responder, y luego buscar el mejor caso de estudio y la mejor muestra que permita responderlas, y no a la inversa. Muchas veces, en mi opinión, cometemos el error de empezar primero por buscar el caso que queremos estudiar y luego ver qué preguntas. Creo que deberíamos evitar la tentación de caer en casos con glamour que no tienen preguntas de investigación relevantes detrás. En segundo lugar, creo que también es muy importante y conectado con lo anterior, evitar lo que podríamos llamar los microtemas, es decir, las temáticas tan concretas y específicas que, sin dejar de tener algún interés, no consiguen generar ningún avance sustantivo para el área de conocimiento, para el ámbito de conocimiento. Deberíamos huir de esas temáticas y deberíamos evitar la estrategia que usó durante mucho tiempo el famoso pertiguista Sergei Budka, que batió el récord del mundo 35 veces, subiendo centímetro a centímetro, para conseguir los beneficios económicos que implicaba que cada vez que batía el récord del mundo se le premiaba. Algunos microtemas, pues la desinformación en la campaña 2023 a la alcaldía de Martínez Almeida en Madrid, son obviamente inventados. Bueno, ¿por qué no estudiar la desinformación en la campaña en todo el Ayuntamiento de Madrid o en varias ciudades españolas y limitarlo a un solo candidato? El uso del teletrabajo en el periodismo audiovisual de Aragón Televisión tras la COVID en el caso del informativo del mediodía. Lo mismo, ¿por qué no podemos estudiar esto que puede ser relevante en varias televisiones, en varios programas? O los estilos narrativos multimedia en la información ambiental del blog Signos. O sea, vamos tan concreto que al final hacemos un microtema más que una propuesta relevante que nos permita conseguir conocimientos interesantes para avanzar en el conocimiento en nuestro campo. Más consejos. Uno fundamental para mí, que procuro no solo recomendar, sino practicar, es hacer revisiones para las revistas científicas. No solo para colaborar con las revistas desde un punto de vista de dinámica académica, sino también porque hacer revisiones es una de las mejores escuelas para aprender de los aciertos y también, por desgracia en algunos casos, de los errores ajenos. Es decir, para aprender qué hacer y qué no hacer. Y además tiene una ventaja. Las revisiones te obligan a estar actualizándote constantemente porque te permiten ir leyendo propuestas nuevas. Por lo tanto, yo invito
a hacer revisiones científicas, porque no solo son fundamentales, sino que se aprende y, desde luego, suponen una actividad primordial para los investigadores. Otro consejo para mí sería diversificar las ventanas de publicación, es decir, no focalizarse siempre en el mismo conjunto de revistas y convertir eso en un conjunto limitado, sino más bien intentar ampliar las ventanas de publicación y, obviamente, ir también a revistas internacionales. También me parece interesante potenciar el acceso abierto. Al menos en mi experiencia, el acceso abierto consigue un mayor impacto y un mayor número de citas en las publicaciones. Por lo tanto, también me parece relevante buscar las fórmulas para ir a revistas de acceso abierto que son, en este caso, muy importantes para aumentar el impacto. Y luego otra cuestión que también es muy personal, que es entrar en un ciclo de evaluación permanente, no como revisor, sino como autor, es decir, tener siempre al menos un manuscrito en evaluación. Yo es una actividad que he desarrollado a lo largo de mi carrera y siempre tengo algo en evaluación. Por lo tanto, estoy constantemente en la dinámica de la investigación para no generar, digamos, rupturas o para no generar, en este caso, vacíos en mi trabajo. Esos serían algunos consejos, pueden haber más, pero bueno, con esos me conformo para el tiempo que tengo. Y también unos retos y desafíos. El primero, pensar fuera de la caja. Yo creo que debemos ir más allá de lo evidente y buscar temáticas y preguntas de investigación originales, intentando tratar de avanzarnos a la ola y no limitarnos a llegar cuando solo queda un poco de espuma en la playa que recoger. A veces es que ni siquiera nos atrevemos a intentar surfear la ola y venimos después, cuando todo ha acabado. Debemos ser capaces de intentar tener el olfato para avanzarnos a esa ola y ser los primeros en que podamos surfearla. En segundo lugar, potenciar el análisis comparativo. A mí me parece que debemos evitar el predominio del single, es decir, del single case, del single country, del single media, del single platform, es decir, de lo único, y buscar diseños de investigación que permitan comparar. Generalmente son más potentes y, además, permiten tener un mayor impacto. Obviamente, continuar internacionalizando nuestra producción académica. Yo creo que hemos avanzado mucho en la internacionalización de nuestra investigación, en las áreas de comunicación en general y de periodismo en particular, pero que debemos continuar diseñando investigaciones que puedan interesar a un público internacional y que, por lo tanto, puedan publicarse en una amplia gama de revistas y de journals. También, desde ese punto de vista, también una idea que me parece interesante, que es reformular el publish or perish. Es decir, no hacer investigación solo pensando en publicar o dónde publicar. Hacer investigación buscando la relevancia científica, investigar cosas importantes y que generen interés. Y no caer en una miopía anequil o en un síndrome de Estocolmo con las acreditaciones y solo hacer lo que se nos pide para las acreditaciones o para la NECA. Debemos reformular el publish or perish para plantearlo en términos de relevancia científica. Y, por último, perseguir la calidad, es decir, buscar la excelencia en nuestro trabajo, que obviamente exige esfuerzo y dedicación, y no tomar el camino más corto, aunque pueda ser tentador. Es decir, abandonar la ley del mínimo esfuerzo en la investigación y asumir que la investigación exige esfuerzo, dedicación y trabajo. Solo las investigaciones de mucha calidad logran generar impacto. Y para eso, obviamente, hay que asumir un trabajo ingente muchas veces y perseguir la calidad. Esta sería mi intervención. Con eso me ajusto, creo, al tiempo que se me ha solicitado y agradezco de nuevo la invitación, felicito a los organizadores por el Congreso y después me pongo a vuestra disposición para aquello que consideréis oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, Andreu. La verdad es que eres uno de los autores más prolíficos y con mayor impacto en el área de periodismo. Y me parece que todos esos consejos son muy útiles y espero que hayamos tomado buena nota y puedan servir luego si alguien tiene interés para profundizar en el coloquio. A continuación intervienen una comunicación
que está elaborada por 3 profesores, Belén Cambronero Saiz, de la UNIR, Jesús Mulagrau, de la UMH, y Jesús Segarra Saavedra, de la Universidad de Alicante. El título de la comunicación es Publish or Perish, el conflicto salta a la prensa 2011-2023. Pues cuando quieras, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero, un agradecimiento enorme a los organizadores, a la organización. Comparezco aquí en nombre de Belén Cambronero, que está aquí también con nosotros, de UNIR, como ha dicho el profesor García Vilés, Jesús Saavedra, de la UA, y yo mismo de la UMH. Por tema de agilidad de tiempo no subimos los 3, pero estamos a vuestra entera disposición por si luego tenéis cualquier inquietud. Efectivamente, publica o perece, ya saben ustedes esa máxima que impera en el mundo académico. Lo que hemos querido es poner un poco en el foco a los propios científicos, pero también desde el punto de vista de los periodistas y cómo percibe el lector, el público, la audiencia, a los conflictos o los intereses que pueda haber en la comunidad científica. El conflicto salta a la prensa. Viene derivado de, lógicamente ha habido un incremento en la producción científica, ¿vale? Lo que inexorablemente también ha traído consigo el cuestionamiento de la calidad científica de muchos de los trabajos que se publican, ¿vale? Ya sea por su escasa relevancia científica o por su falta de rigurosidad metodológica. Este es un problema que, en definitiva, puede derivar en el menoscabo de la confianza por parte de la sociedad en la ciencia y en los propios resultados científicos, ¿vale? Esto es particularmente importante por cuanto ya saben ustedes que buena parte o casi todas partes de los fondos científicos dependen del compromiso político, de la voluntad política en cada momento. Es decir, los presupuestos generales del Estado, los presupuestos autonómicos, se mueven, son decisiones políticas, ¿vale? En general, en un amplio sentido, y en función de la percepción que pueda tener la sociedad, puede haber una mayor o menor presión en función de si hay que apoyar la ciencia, no hay que apoyar la ciencia. Esto dicho a grandes rasgos. El objetivo, en definitiva, era analizar pues bueno, la cobertura mediática, en este caso, de un diario concreto, del diario El País, sobre los problemas éticos en el ámbito de la investigación científica, para evaluar el posible impacto que la difusión de estas noticias puede suponer en la propia credibilidad científica. Veíamos un poco que la falta de aplicación de los códigos de conducta éticos en el ámbito de la investigación científica pues puede tener esas repercusiones sociales negativas. Lo que queríamos era saber hasta qué punto se estaba proyectando las consecuencias negativas de elaborar una mala praxis científica. Como hemos dicho, nos hemos centrado en el diario El País, en concreto en un apartado que tienen que se llama Ciencia Materia, en este caso Ética Científica, ¿vale? Y para ello se realizó un análisis de contenido durante un periodo de 12 años, desde 2011 hasta la actualidad, hasta 2023, ¿vale? Hasta lo que hemos llevado. ¿Por qué empezamos en 2011? Bueno, porque es en ese año cuando se aprueba, en 2011, el Comité Español de Ética de la Investigación. Para la selección de noticias se revisaron titulares, entradillas, y al final nos salió una muestra de unos 107, ¿vale? Unos 107 noticias, y finalmente se seleccionaron solo aquellas noticias centradas en la aplicación de procedimientos éticos en el ámbito de investigación científica. Dejamos fuera temas de inteligencia artificial, temas biosanitarios y otros asuntos que tocaban tangencialmente la ética, ¿vale? Y al final nos quedamos puramente con 38 noticias que, a partir de ahí, hicimos un análisis de contenido, ¿vale? Como decía, dejamos al margen cuestiones relacionadas con el ámbito ambiental también o la experimentación animal.
y en ese momento el análisis de contenido, para su elaboración, aplicamos el Código de Buenas Prácticas de Investigación establecido en el Código de Conducta Europeo para la integridad de la investigación. Vale. En la metodología, dos de los investigadores contrastamos con un índice de concordancia interobservador a partir de una muestra para verificar que, que teníamos distintos ítems variables donde hacíamos una coincidencia. ¿Vale? Encontramos que, en los resultados, encontramos que el 65,8% se mencionaban conductas indebidas por parte de investigadores. Conductas indebidas, según el Código Europeo, puede ser invención, falsificación, plagio. ¿Vale? Aquí tenemos un par de ejemplos de algunos de los estudios, de algunos de los artículos analizados. Otros resultados nos indicaban que en un 84% de la muestra se mencionaban conductas inaceptables como la manipulación de la autoría. Prácticas inaceptables pueden ser, aparte, autoplagio, uso de citas de forma selectiva, ocultamiento de resultados, conflicto de financiación, bibliografía innecesaria, asociación a un investigador de conducta, acusación a un investigador de conducta indebida. En definitiva, una serie de variables que estuvimos analizando en cada artículo por ver qué es lo que estaba transmitiendo la prensa sobre la mala praxis o posible mala praxis de determinados científicos. Finalmente, en cuanto vimos también un poco, nos quisimos también acercar un poco la cuestión de la polémica de las publicaciones abusivas y de editoriales que acogen gran cantidad de artículos con un mínimo rigor. En ese caso, sí que es verdad que había pocas referencias en ese sentido. ¿Vale? También tocamos lo que conocemos un poco por el beneficio institucional, es decir, quién se beneficia de publicar masivamente, sin control, sin rigor apenas, en última instancia, no solo el investigador, cómo perjudica, sino también la propia institución a la que pertenece o representa o es contratado. ¿Vale? Y en menor medida se centraron en los artículos analizados en la falta de ética editorial. Digamos que muy pocos un tema de tratar por parte de la prensa. En definitiva, las conclusiones nos llevaron a que las noticias relacionadas con la falta de aplicación de códigos de conducta ética en el ámbito de investigación no han tenido mucha cobertura. Es decir, no es un tema que apremie ni a los periodistas ni posiblemente a los lectores. Hay muy poca cobertura al respecto, ¿no? Todavía no hay una sensibilidad en ese sentido por parte de la sociedad. Entiendo también que los lectores que no sean científicos o no trabajen en el mundo académico, poco le puede interesar que si los científicos publican poco o mucho, dónde, cómo, si mal, bien, etc. En la mayoría de las noticias, como otra conclusión, se hace referencia al incremento de la, eso sí, mediocridad de la investigación científica, derivado de una evaluación eminentemente cuantitativa, tanto de investigadores como de universidades, el problema de fondo que venimos analizando en el Congreso. Y, bueno, como propuesta un poco, y también parte de la conclusión, pensamos que se deberían poner en marcha mecanismos institucionales de auditoría para velar por el cumplimiento de la conducta ética en el ámbito de la investigación. Y hasta aquí, espero no haberme pasado el tiempo. Muchísimas gracias y de nuevo agradecido a la organización por la invitación. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias Jesús y equipo por esta comunicación, que me parece que es muy oportuna y que refleja cómo la mala praxis en las investigaciones acaba salpicando a los medios, acaba saliendo en los medios y puede afectar a la confianza de la sociedad sobre el trabajo científico. Por mi parte, en lo que respecta a mi contribución en esta sesión, yo quería reflexionar, quizá retomando el hilo de lo que ha planteado el profesor Andreu Casero, también para ofrecer algunas reflexiones sobre cómo intentar que las publicaciones que
que tanto trabajo nos cuesta llevar a cabo alcancen la mayor visibilidad posible y a la vez sin caer en una especie de ansiedad innecesaria, ¿no? Que a veces nos puede afectar por el hecho de que parece que si no tenemos tantas citas o tanta repercusión, quizá no estamos haciendo algo bien y no es así, ¿no? Yo recuerdo, y disculpad que os cuente una experiencia personal, cuando en el año 2000, con un compañero con el que estábamos trabajando, fijaos, en el año 2000 empezaron las televisiones en España, en concreto las privadas, Antena 3 y Telecinco, a digitalizar sus informativos. Y esto supuso un cambio muy importante porque los periodistas empezaron a editar ellos mismos las noticias. Eso fue, digamos, la gran revolución. Y un compañero, bienvenido León, y yo estuvimos haciendo un estudio pues en Telecinco, en Antena 3, con trabajo de campo, con entrevistas a profesionales, a redactores, a montadores, y una encuesta en las dos redacciones que nos llevó pues cerca de un año hacer el trabajo de campo, los resultados, analizarlos y preparar un artículo. Y nos propusimos enviarlo a una revista anglosajona, en concreto a Journalism, de Sage, con la idea de decir, bueno, vamos a ver si conseguimos publicar en una revista de carácter internacional, ¿no? Y al cabo de unas semanas recibimos la evaluación de los dos revisores, que fue un tajante no, un rechazo. El revisor 1 ya era muy duro y el 2, que suele ser el más duro, ya era, vamos, nos daba hasta en el carnet, ¿no? Y guardo con mucho cariño aquella revisión, eran, eso sí, revisiones muy concienzudas, en total 6 o 7 folios, porque los dos aprendimos mucho de aquel rechazo que nos sentó, pues eso, como un jarro de agua fría, pero nos sirvió para mejorar muchísimo el planteamiento de esa investigación, ¿no? Y cuento esto porque hemos de tener como un equilibrio entre los momentos positivos de cuando conseguimos pues una pequeña victoria, alguien que nos publica, una cita de alguien que es especialmente relevante, y los momentos menos buenos cuando nos rechazan por primera, por segunda o hasta quinta vez un artículo. Es difícil, pero para intentar incrementar la visibilidad conviene mantener coherencia en la trayectoria de la investigación. Y digo que es difícil porque a veces uno pues investiga a salto de mata, en el tiempo robado a otras actividades, con proyectos que de repente a uno le invitan y que quizá no están alineados con la investigación que uno estaba haciendo, y por eso es difícil, pero en la medida de lo posible ayuda el que las investigaciones estén relacionadas y que uno vaya profundizando en los temas, que no, a veces caemos o tenemos el riesgo de caer en un picoteo, ¿no? ¡Ay, este tema! ¡Ay, este otro! ¡Ay! Entonces, eso a la larga no beneficia a la coherencia en los resultados de las investigaciones. Otra sugerencia es intenta publicar en las revistas que mantengan una buena relación con los autores, porque les cuidan, porque tengan cierto impacto y porque sobre todo no sean depredadoras, es decir, que no comercialicen con la poca o escasa o nula financiación de la que disponemos los autores. Esto me parece muy importante. Hay mucho mercadeo en el sector, como se ha debatido en este congreso, y hemos de intentar que la visibilidad de las publicaciones esté en aquellas que respetan, y en concreto, como se habla aquí, de esta comunidad de revistas diamante, que me parece muy, muy valiosa. En tercer lugar, cuando tenemos el artículo, cuando hemos publicado algo, ahí comienza toda la tarea de darle visibilidad. ¿Cómo? Pues se me ocurren varias vías. Primero, los repositorios de nuestras universidades. Que estén ahí los artículos que hemos publicado porque son una fuente maravillosa de acceso. En segundo lugar, las redes de investigación académica, a mí en particular me gusta ResearchGate, hay otras,
Ahí también hay colegas que te pueden pedir un texto, si te lo piden contesta, facilítaselo con rapidez, con agilidad. En tercer lugar, las redes sociales como herramienta para difundir. Para difundir no solo tus propias investigaciones, sino, seamos generosos, investigaciones de otros colegas que también han aportado algo que consideras que son valiosas y que tú puedes darles ese pequeño empujoncito. En concreto, a mí me gusta X o Twitter porque es un medio donde estamos muchos académicos. Y también profesionales, porque la siguiente idea es haz llegar tus publicaciones a los profesionales a los que les puede interesar, del ámbito del periodismo, por supuesto, y del ámbito del audiovisual, de la publicidad, les puede interesar parte o el estudio que has hecho, porque ellos están tan ocupados en su día a día que quizá no conocen lo que se están haciendo en las universidades. Hazles llegar a través de redes sociales o de correos electrónicos los resultados de tus investigaciones. Luego tenemos también la obligación de divulgar, de difundir los resultados más allá del ámbito del artículo científico, donde lo van a leer muy poquita gente. Entonces, dar ese salto a la divulgación. Aquí tenemos a Jesús, que es periodista en un diario tan importante como Información, ¿no? Es decir, hablar con los periodistas para ver cómo le podemos dar salida en los medios, en publicaciones de divulgación. En la Universidad Miguel Hernández tenemos una revista maravillosa que se llama Sapiens, que lo que hace es difundir al público, a la sociedad, lo que hacemos todos los investigadores de cualquier disciplina, a través de expertos, de asociaciones profesionales, etc. Y luego, otra iniciativa puede ser hacerles saber a los autores que has citado que les has citado. Es decir, es algo yo no lo suelo hacer, pero a veces me llega algún correo de alguien, oiga, que hemos citado su trabajo en no sé dónde y tal. Y pues es interesante porque lees ese artículo que está relacionado con lo que tú estás investigando. En definitiva, que hay que ir más allá de la mera publicación en las revistas académicas. Y para terminar, en todo este proceso destacaría tres cualidades: la generosidad, la honradez y la humildad. Generosidad para prestarte también cuando te piden colaborar, cuando te piden hacerte una entrevista, cuando te piden participar en un focus group, en una encuesta, tal, que a veces la tentación es decir, ya estoy muy ocupado, sé generoso. Honradez para poder decir, mira, esto no lo sé, o esta metodología no la he trabajado, o no meterte en cuestiones en las que no estés preparado, y firmar lo que de verdad has hecho, no intentar ir más allá de lo que no has hecho. Y la humildad para estar constantemente aprendiendo de los colegas, aprendiendo de los estudios, porque la ciencia se hace a hombros de gigantes, de mucha gente que está colaborando y con los que nos podemos beneficiar. Y nada más, esta sería la aportación por mi parte. Y en cuanto a la parte de periodismo, hemos terminado con las tres comunicaciones que teníamos y ahora le cedo la palabra a Antonio Castillo Esparcia para que tú moderes y dirijas toda la parte de relaciones públicas. Antonio, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Si os parece, nosotros vamos a empezar con Alejandro Álvarez Nobel, que está online, si no os importa. ¿Puede entrar Alejandro? Vale. Que entre Alejandro y que comience él por mimetizar un poquito la estructura que han seguido los compañeros de periodismo, de hablar primero la persona que está afuera. ¿Escuchas, Alejandro? ¿Sí, no? Sí, los escucho perfecto. No sé si ustedes se ven bien y se ve la presentación. Pues si quieres, puedes comenzar tú, Alejandro, ¿vale? Vale, genial. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Esperen que tengo algún eco. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. No, lo que necesito cerrar el perfil de observatorio porque me hace eco. El micro de perfil de observatorio. Ahora sí. Bueno,
felicitarlos, agradecer muchísimo la presentación. Jesús me ha pedido que además de los 6 minutos seamos más breves todavía, así que esto es casi como un elevator pitch, ahí, ¿no? Plantear en una subida de un ascensor alguna cuestión. Lo mío es simplemente una pequeña provocación para abrir el debate y para sumar bueno, como muestra un conjunto de botones que ha sido este maravilloso y está haciendo este maravilloso congreso, así que felicitaciones. Lo mío también tenía que ver con, bueno, publicar y lograr impacto, en este caso en relaciones públicas y comunicación estratégica. Esperen que vamos a pasar. Digo, el debate está planteado, lo conocemos. En mi caso he tomado qué está pasando con Google Scholar y los perfiles que tienen tagueados, digamos, la palabra clave relaciones públicas, ¿sí? La idea de la pregunta problema era eso, bueno, ver un poco la tensión entre los investigadores y la academia, en todo lo que implica publicar, lo que implica lograr impacto, lo que implica lograr citas, que te reconozcan. He empezado a hacer es un trabajo que está en proceso, a sistematizar experiencias relacionadas con estrategias de publicación e impacto, en este caso tomando un análisis de contenido de los perfiles de los principales autores y autoras que están referenciados en Google Scholar con la etiqueta relaciones públicas, ¿no? En total he tomado los 10 primeros autores y son 50 referencias. Y hemos analizado, bueno, la posición, el autor, la universidad, el país, la etiqueta lógica, la principal, qué otras etiquetas se autodefinen, el total de citas, los índices HI10, la cantidad de artículos, sobre todo los 5 primeros artículos, y de esos 5 primeros artículos, referencias en realidad, si tienen títulos, si tienen año, el número de autores, tipo, etcétera, etcétera. Hemos trabajado, como les comentaba, entonces con los principales perfiles a partir de la información pública de Google. Bueno, ¿sí? Algunos resultados iniciales como para comentar, voy a ser muy breve y luego sí que algunas referencias finales. Primero que entre los principales autores el 60% son hombres. Es interesante porque el 50% participan activamente de la principal asociación de investigadores en relaciones públicas. 9 de cada 10 podríamos decir, o sea, casi la totalidad son de la familia, por así decirlo, o sea, son autores reconocidos, que nos vemos en los congresos, que nos cruzamos, no hay nadie extraño. Sí que hay que decir que el segundo perfil más citado en realidad corresponde a una revista, no corresponde a un autor. O sea, cuando uno ve el ranking de los 10 primeros, en realidad el segundo es una revista, con lo cual he tomado uno del siguiente. Y casi el 50%, un 45%, tiene editado el perfil. ¿Qué significa esto? Que ha limpiado las publicaciones que no corresponden, que ha unificado la cantidad de artículos para ajustar el índice H a que esté bien calculado, etcétera, etcétera, ¿no? Respecto de las universidades, aparecen principalmente la Complutense de Madrid y en Málaga, y es muy curioso porque aparecen autores de las 3 universidades, de las 3 universidades públicas de Galicia, ¿no? De Santiago, de La Coruña y de Vigo. Entre los países son todos y todas españolas. Cuando abrimos a los primeros 25, sí que aparece algún autor de Colombia y de Ecuador, pero en su mayoría todos pertenecen a universidades españolas. Y respecto del total de citas, entre un 30 y un 80% de las citas totales corresponden a las 5 primeras referencias, ¿sí? Esto es bastante interesante, ahí está la tabla. Podemos ver que el primer autor tiene aproximadamente 9.200 citas, según Google Scholar. La última, María Míguez, en 1.400, y al lado están la sumatoria de las 5 primeras referencias, ¿no? Entonces pueden ver la proporción de cuánto está aportando las principales referencias al total de citas. Bueno, respecto al índice H, el índice I implicaría todo otro debate, no lo voy a tomar ahora en particular. Analizar los 5 primeras referencias, ¿sí? Podemos ver que en el caso de los años van desde 1982 hasta el 2020, pero tenemos ahí un periodo entre el 2005 y el 2000
y el 2014, ¿sí? de máximo publicación. Esto es un dato interesante porque significa que por lo menos a 10 años vista de reposo, por así decirlo, de las publicaciones empiezan a tener efecto, ¿sí? Respecto de los formatos, me parece muy, muy interesante porque el 50% son libros, el otro 50% son paper y hay dos casos de un capítulo, solamente un capítulo de libro y uno que es un tipo de formato, un documento, ¿no? Respecto a la cantidad de autores, podemos ver que casi el 42% son autores únicos, o sea, las referencias son autores únicos, el 30% son 2 autores, el 14% son 3 autores, otro 14% son 4 más, incluso una referencia tiene 8 autores, ¿no? He puesto también un primer listado de las editoriales o de las revistas donde se publican esos libros o esos papers. Podemos ver en el caso de las revistas que aparecen las top, digamos, en el ámbito de la comunicación. Hay solamente una revista en inglés específicamente de relaciones públicas. El resto son revistas españolas. Y en el caso de las editoriales, bueno, aparecen ahí las editoriales vinculadas a universidades, con 4 y 3 publicaciones, de la UOC y ESIC, luego McGraw-Hill, comunicación social y aparecen otras editoriales, incluso esfuerzos como el del Instituto de Investigación en Relaciones Públicas o incluso espacios de abierto como la página web, en este caso de Paul Capriotti, de descargar el libro, ¿no? Bien, y para ya ir cerrando, algunas conclusiones, más que conclusiones, reflexiones o preguntas para abrir seguramente el debate. Lo primero es si sirven las asociaciones, digamos, esta manera de vincularnos en el campo, si es potencia o no la citación y el impacto de nuestras publicaciones, si en general estamos editando nuestros perfiles y por qué no los estamos editando, aquellos que todavía no los han editado, si podríamos decir que, por lo menos en el caso de España, hay como ciertas escuelas, digamos, a las cuales adherirse, porque allí se posicionan los principales autores y las principales referencias con más citas, ¿no? En el caso de Málaga o Galicia. Evidentemente hay un boom de España a nivel de publicaciones y de impacto, ¿no? Eso se ve cuando uno filtra por etiquetas. No todo es relaciones públicas. Cuando uno ve el resto de etiquetas, aparecen mayor especificidad, digamos, en objetos de estudio, pero también aparece mucho marketing, ¿sí? Aparece publicidad. Es interesante porque la mayoría de los autores que aparecen posicionan entre sus primeras referencias sus investigaciones de base, ¿no? Sus tesis doctorales o los temas en los que más ha investigado, en los que son referentes, ¿no? Y también aparecen publicaciones vinculadas a proyectos, ¿no? Evidentemente las 5 primeras marcan la diferencia. Esto de los 10 años vista también nos hace pensar que es una carrera de resistencia más que una carrera de velocidad, ¿sí? Evidentemente que también hay que publicar o están teniendo buen impacto las publicaciones de autor único, ¿sí? Sobre todo vinculadas a libros, pero también las que tienen muchos autores, ¿sí? Ojo con los libros, ¿no? No todos son capítulos, no todos son artículos científicos respecto de las citas que referencia Google Scholar, Metric. Son importantes los libros, también que estén en abierto, ¿sí? Respecto de las revistas top, son las que más citas están recibiendo. Y después, finalmente, ya para abrir un poco el debate, si este tipo de métricas, este tipo de índices sirve para posicionar, sirve para la divulgación científica, para posicionar la calidad en la investigación, ¿no? Un último gráfico que está ahí es simplemente como para tener una referencia cuando filtramos por Public Relations, ¿sí? Que solamente un autor lo tiene, de los 10 primeros lo tiene como etiqueta. La mayor cantidad, el autor que más citas tiene son 47.000, ¿sí? Y en las 10 primeras no aparece ningún español, ningún latino, ¿no? Así. Eso era lo que quería compartir. Muchísimas gracias por la oportunidad y un gusto estar aquí.
Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a una propuesta de comunicación de Álvaro Serna, Andrea Moreno, que está aquí en esta. ¿Lo hago desde aquí mismo, en lugar de ir allí? No, esta no es. No, hay otra. Esta. Vale, lo voy a hacer rápido. Bien, voy presentando aquí la idea. La idea de esta propuesta es hacer un análisis de los editores o editoras y del consejo editorial de las revistas españolas que están en Scopus, y para ver un poquito esas revistas españolas que en principio compiten con otras revistas desde la perspectiva internacional, puesto que nos tenemos que quitar en la cabeza de que las revistas españolas, cuando están en estos índices, no son revistas españolas, son revistas internacionales. Y eso a veces a los evaluadores o a las evaluadoras hay que hacerles que lo interioricen y que no consideren que publicar en una revista española es publicar en una revista de un país. Es publicar en una revista que compite internacionalmente y que, si está bien posicionada, debe tener como mínimo la misma consideración que otras revistas de otros países, y que si está en un cuartil o tiene un factor de impacto, no lo tiene por ser revista española, sino por competir. Y a veces, desgraciadamente, hay evaluadores o evaluadoras que digamos que perjudican el hecho de que publiques en revistas de determinados países, y con ese razonamiento podríamos pensar que un autor o una autora estadounidense que publica toda su producción en revistas estadounidenses está publicando estudios de tipo localista o de tipo nacional, como a veces aquí hacemos de una manera, yo considero, bastante a veces pecata. Bueno, pues voy a pasar muy rápido sobre todos los resultados, explicando un poquito lo que ha sido la metodología. Yo creo que es lo más interesante en el tema de los resultados. Bueno, los resultados nos señalan, como digo, son las revistas españolas que están en Scopus, todas las revistas españolas que están en Scopus en todos los cuartiles. Bueno, como resultado desde el punto de vista de los editores en el género, que es ahí en el apartado 1, pues nos sale que el 60% de los editores son hombres, frente a un 40% de editoras que son mujeres. Desde el punto de vista de la procedencia de los editores, puede parecer obvio que mayoritariamente son españoles o españolas, como vemos en el 95%, y en el caso de que haya editores o editoras de otros países, que son, como vemos, hay países pues, como Arabia Saudí, México, Países Bajos o Turquía, se producen mayoritariamente en revistas que están en el Q1. Es decir, el hecho de que haya dos tipos de editores o de editoras se produce de diferentes países, se produce sobre todo en revistas de Q1. Respecto del consejo editorial, no voy a entrar aquí en las funciones de los editores y las editoras y las funciones también de consejos editoriales de las revistas, que a veces están meramente de manera nominal, y habría que ver qué tipo de implicación se les pide de las revistas a los miembros del consejo editorial, que ese sería otro tema bastante en discusión desde ese punto de vista. Bueno, en el caso del consejo editorial, vemos que también mayoritariamente son hombres, y desde el punto de vista de los países vemos también que mayoritariamente son también de España y del mismo país. Y como conclusiones, sigue habiendo una cierta desigualdad de género desde el punto de vista, aunque vemos que las diferencias son, como decíamos antes, 60-40. La concentración es mayoritariamente española, y editores en España. Aquí tenemos que tener presente que hay revistas de comunicación españolas que están editadas por editoriales extranjeras. Entonces, consecuentemente, como por ejemplo una revista que hay en la Rovira i Virgili, Catalan Journal, que está editado por una editorial británica,
Entonces no lo hemos contado como revista española, sino que hemos contado desde ese punto de vista la editorial. En términos gráficos, aquellos que llevaban la banderita de España en Scopus, que sabemos que hay una banderita y es bastante gráfica. Bueno, vemos ahí que, y eso es un planteamiento que a lo mejor deberíamos hacer, es el hecho de incluir a editores en revistas españolas de otros países. Vemos que todavía tenemos esa mentalidad, que habría que ver si en otras revistas de otros países también ocurre, y que esa concentración, digamos, de nacionales de España, tanto en los editores como en el Consejo Editorial, habría que ver de qué manera se puede ampliar desde esa perspectiva. Y esto, por ser rápido y no ir agotando los espacios, sería la presentación de este pequeño estudio que se ha hecho por Álvaro Serna, Andrea Moreno, y yo aparezco ahí al final, entre otras razones porque tenía que venir a presentarlo también, pero el trabajo mayoritariamente lo han hecho ellos. Muchas gracias. Y ahora mi pequeña presentación, que siguiendo un poquito, ya lo hago, ya no te preocupes, siguiendo un poquito la lógica que han seguido los compañeros en el ámbito de periodismo, la idea aquí era sobre todo una especie de pautas, sobre todo desde el ámbito específico de las relaciones públicas, teniendo presente que las relaciones públicas siempre ha sido un ámbito disciplinar bastante oculto dentro del ámbito de la comunicación en España. Eso ha tenido su parte positiva, y la parte positiva es que la gente que trabajaba en el ámbito de relaciones públicas, como generalmente no se publicaban estudios en revistas nacionales, pues una de las salidas tradicionales ha sido publicar en el extranjero. En el momento en que nos ha llegado la ola ANECA, que a veces ha primado revistas que estaban en determinadas posiciones, lo que ha hecho que también la gente indirectamente, el hecho de publicar en el extranjero, hubieran salido beneficiados o beneficiadas desde esa perspectiva, puesto que revistas anglosajonas específicas en las Public Relations sí que hay varias y son importantes, y era un ámbito específico de publicación desde esa perspectiva. Bueno, voy a pasar las diapositivas, que aquí hablaba yo de evaluación y de calidad, y no voy a entrar en cómo medimos la calidad en el caso de la producción científica, y me voy a quedar en la parte más significativa, que era esta, que algunas de las cuestiones que voy a plantear ya se han planteado. Bueno, la cuestión aquí, yo como seguidor de Queen, y si alguien ha visto la película que se hizo de Queen, hay una frase del padre de Freddie Mercury que le dice, que la voy a repetir, que yo creo que se acomoda bastante a un poquito de lo que son nuestras estrategias cuando tenemos que publicar. El padre de Queen, de Freddie Mercury, perdón, le dice: una persona tiene que tener buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Si eso lo trasladamos al ámbito de las publicaciones, buenos pensamientos pueden ser buenas ideas desde el punto de vista de publicar, buenas palabras es preparar buenos textos, y buenas acciones es luego hacer una buena estrategia de difusión, etcétera, del texto. Con lo cual yo creo que desde ese punto de vista ya hoy en día no solo tenemos que tener buenas ideas, sino que tenemos que hacer bien, y luego también tenemos que hacer esa difusión por muchas razones, y no entraré ahí. Bueno, yo creo que aquí ha salido, los compañeros han hablado del tema del picoteo de temáticas, al margen de una discusión que podría ser muy intensa y muy incluso activa. El picoteo a veces es consecuencia de la falta de financiación de los investigadores sobre sus ámbitos de estudio. Y yo creo que es fundamental desde ese punto de vista el hecho de disponer de proyectos de investigación financiados hace que el picoteo se reduzca y que la gente se centre en aquellos proyectos financiados. Y ese es un tema que sería muy interesante discutir, y en ese sentido me parece muy relevante jornadas o este evento, que por cierto felicitar a Jesús Segarra y a Victoria, porque creo que en el ámbito de la comunicación a veces nuestros espacios interasociativos y organizativos
no se discuten de estos temas y no se plantean estas cuestiones que a veces en nuestro campo no se hablan, desgraciadamente, en los sitios donde se debería hablar. Bueno, la primera cuestión es conocer las revistas de referencia en tu campo. Me parece absolutamente fundamental que cuando uno prepara cosas tiene que saber en qué revistas puede publicar. La cuestión no es preparo una cosa y ahora ver dónde lo coloco o dónde lo envío. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante tener una buena estrategia de qué revistas y qué temas publican las revistas. Nos puede ocurrir que mandemos un artículo a una revista sin haber revisado a veces los ámbitos y las temáticas donde esas revistas publican. Ahí podemos hacer una cosa que a veces les gusta mucho a algunos editores o a algunas editoras, y es la tasa de rechazo. Entonces, a veces tenemos que ser conscientes de que cuando mandamos un artículo a una revista de manera inadecuada porque el tema no entra y nos responden a los 2 días después de haberlo mandado, es interesante saber y no incurrir en ese error, pues porque puede ser que te contesten rápido. Algunas revistas no te contestan rápido y el artículo va circulando, circulando, circulando. Bueno, acomodarse a la estructura típica de los artículos, que ya eso se ha interiorizado mucho, pero aquí el tema de la discusión en España ha costado muchísimo que la gente incluyera la discusión en los artículos científicos. Otro tema que a mí me parece importante es ver cómo se distribuyen los artículos en esa revista. Hay muchos ámbitos y muchas temáticas. Por ejemplo, en relaciones públicas hay una revista anglosajona que está muy bien posicionada, IOSCU1, que tiene una distribución de revisión de artículos que los editores no los distribuyen, sino que los ponen en un espacio, los evaluadores o las evaluadoras entran en ese espacio, revisan los artículos y ellos deciden si quieren evaluar un artículo u otro. Puede darse la consecuencia de que nadie quiera revisar ese artículo o el artículo que nosotros hayamos enviado, con lo cual también es bueno en ese sentido plantearnos y conocer cómo funciona el tema de la distribución de los artículos desde ese punto de vista. Otro que lo ha planteado Andreu cuando habló es cómo se evalúan los artículos en esa revista. Y hay una cuestión que es importante y se aprende mucho, y es uno postularse como evaluador o como evaluadora de revistas, porque aprenden mucho y además sabes en esa revista son los pesos, esos intangibles que no aparecen explicitados en las normas, y que es bueno que uno lo sepa. Por poner un ejemplo, imaginemos que en una revista que se publican 15 artículos en un número, los evaluadores o las evaluadoras han aceptado por la calidad a 30, pero solo caben 15. ¿Qué mecanismo lleva a que haya 15 que entran y 15 que no entran? Entonces es bueno también a veces conocer desde ese punto de vista qué otros elementos pueden condicionar o no. El tema de las normas editoriales, escritas y no escritas, y luego un último tema que es, yo que a veces doy cursos para los estudiantes de doctorado en la UMA, en Málaga, el tema de la autoría, sobre todo con sus directores y directoras de tesis, quién firma primero, quién firma después, cuándo va adelante, cuándo va detrás. Y a veces la solución más sencilla es decir, bueno, en la ANECA nos piden un porcentaje para ser primer firmante, pero también eso se puede en parte sustituir por autor de correspondencia. Entonces yo siempre les digo, bueno, si la pelea es tan furibunda para ser primero o primera autora, luchad por convertiros en autores de correspondencia, que es un elemento equivalente, y así te puedes ahorrar a veces muchas peleas desde ese punto de vista. La firma también del investigador es en el orden, que no vamos a entrar ahí porque también la casuística es importante. Y luego también es significativo disponer también de redes, y esto tiene sus partes buenas y sus partes malas. Hoy que todo el mundo está obsesionado con las citas, hay auténticas redes de gente que se autocitan unos a otros o unas a otras, y con efectos a su vez desde ese punto de vista bastante perversos. La cuestión no es tanto crear redes para que se te citen unos y otros, sino la cuestión es crear redes para que tú lo puedas difundir. El compañero han explicado que hay muchas redes y desde ese punto de vista lo tenemos que plantear en ese sentido. Bueno, estas eran algunas pautas y no me extiendo mucho y aquí acabo. Muchas gracias. De la organización que nos quedan 2 minutos para dar paso a la siguiente
Si hay alguna pregunta, ahora es el momento, porque vamos mal de tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ¿alguna pregunta? No, pues maravilloso, porque como vamos mal de tiempo, vamos a intentar recuperarlo.